El tema de la ciencia y la religión, la relación entre el ámbito de la fe y el científico es siempre apasionante, lleno de respuestas, pero sobre todo lleno de cuestiones aún por resolver. Hoy abordaremos esta temática con Leandro Sequeiro. En él se dan la mano la formación científica y la teológica. Además de ser sacerdote jesuita, es licenciado en Ciencias Geológicas y doctor en la especialidad de Paleontología. Ha sido profesor en varias universidades como las de Granada, Sevilla y hasta el año 2010 fue profesor de la Facultad de Teología de Granada. También es miembro de la Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la Universidad de Zaragoza y autor de una veintena de libros y de numerosos artículos. Bienvenido a Testigos Hoy. Muchas gracias. Bueno, realmente es un placer contar con usted. Su doble vertiente vocacional y de formación me permite preguntarle, ¿se puede ser un buen científico y una persona religiosa, creyente en Dios? ¿Nos excluyen ambas realidades? Hoy en el mundo mucha gente se pregunta si se puede ser científico y ser una persona religiosa. De hecho, se nota que en el mundo de los ateos los científicos son muy abundantes. Es decir, que parece que hay una relación entre el ser que no se excluyente entre la religión y la ciencia. Sin embargo, hoy se está dando en muchos ambientes una corriente que intenta armonizar ambas cosas, tender puentes entre la ciencia y la religión. Y mucha gente de distintos puntos del mundo estamos intentando tender puentes entre esos dos ámbitos del conocimiento y de la experiencia, como la experiencia científica y la experiencia religiosa. ¿Cómo han sido en el pasado y cómo son las relaciones entre los ámbitos religiosos y científicos, las religiones y las ciencias? Pues mira, a partir del siglo XVI comienza a haber una cierta actitud de confrontación entre la ciencia y la religión. El caso Galileo es muy conocido a todo el mundo, como Galileo, sus ideas científicas se enfrentan a las ideas de la Iglesia y él tiene sus dificultades para poder llevarlas adelante. Eso luego siguió más adelante también con dificultades y luego en el XIX el problema viene con Darwin y sus ideas sobre la evolución, que también le trajeron dificultades. Es decir, se puede decir que durante mucho tiempo ha habido enfrentamiento y confrontación. En España, en el siglo XIX, hubo un momento importante cuando se tradujo la obra de Draper, Historia de los conflictos entre ciencia y religión, un libro que en Inglaterra fue muy explosivo, que se publica en castellano en el año 1870 y tantos, con prólogo de Nicolás Salmerón, y este libro provocó mucho debate entre el mundo intelectual español, porque mostraba ese libro que era incompatible ser una persona religiosa con ser una persona científica. Sin embargo, hoy el concepto de ciencia ha cambiado mucho, la ciencia no se considera ya una entidad tan cerrada como antes, los científicos no son tan dogmáticos, y por otra parte la religión tiende a ser mucho más abierta y estamos, creo, en un buen momento para establecer estos puentes. Bueno, en el ámbito de las ciencias encontramos tantos científicos creyentes como a los que se siguen manifestando ateos. ¿Es así? Exactamente, o sea, en la antigüedad ha habido grandes científicos que eran muy creyentes. Galileo era muy creyente, Descartes era creyente, Leibniz, Newton, el gran científico, era creyente. Sin embargo, ahora en nuestra sociedad pues hay una corriente, los que se llaman los cuatro jinetes del ateísmo, que son Dawkins, Hitchens, Sam Harris y Daniel Dennett, que han escrito muchos libros de divulgación y estos propugnan el ateísmo más radical y que debe ser excluida la religión como dañina del pensamiento y de la educación. Sin embargo, otros filósofos de la ciencia, como son Karl Popper y Thomas Kuhn, Imre Lakatos, los otros filósofos de la ciencia piensan que no es dificultad porque una cosa es el ámbito de la ciencia y otra cosa es el ámbito de las religiones y que no tienen por qué estar contradictorios uno con el otro. Este panorama tan complejo no exige una necesidad de diálogo y también de encuentro. Exactamente. Y en este sentido quiero aludir a un documento que es muy interesante y es el siguiente. En el año 1987 se celebró los 300 años de la publicación de los Principia Mathematica Philosophiae Naturalis de Isaac Newton. Con este motivo en Roma hubo un gran congreso propiciado por el Vaticano y en este congreso el Papa Juan Pablo II escribió una carta al padre George Coyne, que era el director del Congreso. En esa carta dice cosas muy interesantes y aquí traigo un texto que quería yo leerles a los oyentes y que voy a leer.
La ciencia puede purificar a la religión de error y de superstición. La religión puede purificar a la ciencia de idolatría y de falsos absolutos. Cada una puede atraer a la otra hacia un mundo más amplio en el que ambas puedan juntas florecer. Es decir, que hay un intento a partir de 1987 y en estos últimos años de establecer estos puentes y que mucha gente está en ello. Y estos no son solamente puentes intelectuales, sino que eso influye también en nuestra sociedad. Hoy nuestra cultura es la cultura técnico-científica. Y entonces mucha gente en nuestra sociedad piensa que esto de la religión está pasado y que solamente la ciencia es la única que da conocimiento del mundo. Nosotros intentamos mostrar que la ciencia da un conocimiento del mundo, pero ese conocimiento queda incompleto si no tenemos en cuenta otros valores humanos, como son el amor, la solidaridad, la espiritualidad, valores que no forman parte de la ciencia, pero forman parte también del conjunto de los valores humanos. ¿Cómo cree que deben interactuar la ciencia y la religión? ¿Qué pueden aportarse la una a la otra? Ha habido históricamente 4 modelos de interacción entre uno y otro. El primer modelo es el modelo de la confrontación. Durante mucho tiempo se ha pensado que ciencia y religión no se podían llevar bien necesariamente, que estaban enfrentadas la una con la otra. El libro de Draper es característico, los nuevos filósofos del ateísmo son también muy característicos, pero hay otros modelos. Un segundo modelo, seguido también sobre todo por algunos pensadores americanos del ámbito protestante, es la teoría de la independencia. Para ellos, como para un paleontólogo colega mío, que es Stephen Jay Gould, que murió hace unos años, que escribió un libro sobre esto, para él la ciencia y la religión son magisterios que no se solapan. Cada uno son como vías de ferrocarril que van paralelos pero nunca se encuentran y por tanto no hay ningún problema. Sin embargo, otros pensamos que hay problemas. Una tercera posibilidad es lo que se llama el diálogo. Es decir, vamos a sentarnos y a dialogar. Vamos a hablar, cada uno respetando la postura de cada cual, pero a dialogar. Pero hay otra más, que es la cultura de la posibilidad del encuentro. Es decir, no solamente dialogamos, sino vamos a llegar a acuerdos. Vamos a llegar a un lenguaje que sea común a los demás. Es lo que se llama el diálogo interdisciplinar, que es lo que estamos mucha gente trabajando en ello, y yo que trabajo también en la Cátedra de Ciencia, Tecnología y Religión de la Universidad Comillas, estamos en ello. Hay que poner un lenguaje, sobre todo un lenguaje filosófico, que haga posible que filósofos, teólogos y científicos podamos dialogar con una base de conocimientos en común. Bueno, el proceso evolutivo continúa y si es así, podemos saber hacia dónde va el ser humano. Dentro de los temas conflictivos entre ciencia y religión, uno de ellos es el tema de la evolución. El tema de la evolución tuvo sus problemas en el siglo XIX con Charles Darwin, que fue condenado por la Iglesia anglicana en su tiempo, y que, sin embargo, hoy los científicos aceptan la evolución y yo soy científico y soy creyente y yo acepto perfectamente como paleontólogo la evolución es un hecho. Y por tanto hay que aceptar que vivimos en un mundo que ha ido evolucionando de hace miles de millones de años con sus leyes naturales que se van construyendo y va hacia un futuro que no conocemos. Por tanto, tanto el mundo del universo o el mundo biológico como el ser humano seguimos ese proceso de cambio y de evolución. Ahora, ¿hacia dónde va el ser humano? Eso es lo que no sé. Hoy se habla mucho del transhumanismo como futuro, en cuanto que para algunos dicen que en el futuro habrá como un enorme cerebro común a toda la humanidad, de modo que todos estaremos interconectados, pero todavía hoy forma parte de la ciencia ficción, pero hay que estar abierto a todas las posibilidades. Si desde la fe, Leandro, creemos que Dios está en el principio y final de toda la creación y que todo está llamado a converger hacia Dios, ¿esta era de la ciencia y de la tecnología supone una amenaza para nuestra fe o más bien nos ofrece retos, nos plantea retos? Nos plantea retos. Yo lo veo desde un aspecto positivo. Hay personas que podrán ver que es una amenaza, pero yo creo que ahí tenemos un reto y es que tenemos que dar respuesta a lo que la ciencia nos dice, intentando reformular todos aquellos contenidos teológicos que tenemos. La teología intenta formular, de acuerdo con un lenguaje que es de una época determinada, el contenido de la fe y por tanto tiene que adaptarse al lenguaje de nuestro mundo. Por tanto, son retos que hay que afrontar y hay que verlos de forma muy positiva y de hecho
el Papa Francisco es muy abierto a que tenemos que ver las cosas de forma positiva y dar respuesta a los retos de nuestra sociedad. Y no solamente nosotros, sino en conjunto con la gente que busca sentido a este mundo en el que estamos. Bueno, es evidente que la ciencia y la tecnología avanzan, pero ¿qué papel cree que le queda a la teología y cuál debería ser la actitud de los cristianos ante estos avances? La teología en España y en el mundo ha ido cambiando mucho en estos últimos años. Ya no es la vieja teología escolástica, sino una teología que intenta integrar los nuevos saberes. Ya no es una teología que vive aparte o que se siente por encima de la verdad, sino que es una teología que se sienta en una mesa común con otros saberes de nuestra sociedad moderna y que intenta reformular nuestra fe desde otras categorías diferentes. Y ahí es el gran reto que tiene la teología y que tenemos también los cristianos para intentar llevar adelante esas respuestas a una teología en un mundo nuevo del siglo XXI. ¿Qué les diría a la gente para que se acerquen a esta temática? Hay mucha bibliografía, en internet hay mucho material de este tipo, también hay muchas cosas que son más bien cosas basura, pero también hay cosas muy interesantes, porque hay que formarse. Nosotros trabajamos en una revista que se llama Fronteras, Ciencia, Tecnología y Religión, una revista digital, y ahí ponemos artículos todas las semanas de este tipo, de tipo interdisciplinar, y que están abiertas a la lectura y a la discusión de la gente. Gracias, Leandro, por compartir su conocimiento en esta temática tan compleja, pero sin duda tan apasionante. Muchas gracias. Pues nada, solamente que miremos el mundo con esperanza.